Bueno, me presento, yo soy Lucas Colombo, o sea, este es mi mail, cualquier consulta me la mandan acá. Y vamos a hablar de modelos experimentales en oncología y lo de curiosidades, no, como en general son bastante largas mis charlas, lo voy a hacer en una parte, ¿no? O sea que no, ese no va a ser obligatorio para, para los exámenes, pero se los recomiendo que vayan porque hay un montón de cosas curiosas que es conveniente saber. Hagan la siguiente prueba. Metan en PubMed la palabra cáncer o la palabra tumor, como quieran, y el último año, por ejemplo, 2019, les va a dar esa cifra. Divídanlo por 365 días, le va a dar esa otra cifra. Divídanlo por 24 horas y le va a dar esa cifra. O sea que sale publicado en PubMed un paper sobre cáncer, sobre oncología, cada 2,3 minutos. Una barbaridad. O sea que por supuesto nadie en ningún grupo puede agarrar y absorber toda la cantidad de nuevo conocimiento que surge, ¿no? No se depriman por todo lo que no saben, pero si hay alguno que esté agrandado pensando que sabe mucho, bueno, esta es una forma de bajar el copete, ¿no? O sea, Tito Einstein siempre decía que todos somos ignorantes, unos más que otros, nada más, y ignoramos distintas cosas, nada más. Cuando dicen que sobran médicos, etcétera, que sobran universidades profesionales, están equivocados. Fíjense, con esa cantidad de conocimiento nuevo que surge, el principal problema es tener gente capacitada para agarrar y manejar tanto conocimiento nuevo, ¿no? Porque si no va a ser, tu nene tiene problemas, etcétera. Bueno, métete en Google, mete a ver fiebre, qué edad tiene, qué peso y cosas por el estilo, te lo va a dar. No, anda a un pediatra. Empezamos con modelos. Tienen que tener en cuenta que un modelo es solo un modelo. ¿Entienden? No hay ningún modelo perfecto ni que sirva para explicar todos los pasos ni todas las características de una enfermedad. O sea, son siempre parciales e incompletos, digamos, por lo cual todos los datos tienen que ser tomados con pinzas, ¿eh? Son solo modelos. Y todo dato que se obtenga en un modelo, dice, es verdad, para ese modelo, en esas condiciones, en todo eso, ¿entienden? O sea, no lo traduzcan ni lo trasladen enseguida a los pacientes. Sí, les puede abrir los ojos, etcétera, pero no transmitir, ir directamente. Ah, en un ratón curó el tumor, ñaca, te vamos a agarrar y pasar a los pacientes. No, señor. Los modelos que son in vivo es sus cosas vivas. Un detalle muy importante. Bueno, in vitro, que tendría que ser en plástico, ¿no? Y en silicio, que son en computadora. El límite entre in vivo e in vitro es distinto. Nosotros los médicos, en general, un cultivo de bacterias, como es in vitro en placa de Petri, pasa a ser in vitro. Para los biólogos moleculares no. Las bacterias son criaturitas del Señor, o sea, vivas. Entonces, a partir, o sea, in vitro para ellos es todo el trabajo del gen, etcétera, digamos, del DNA, pero una vez que lo transfectaron a una bacteria, ya es in vivo. Veamos pros y contras. Uno se pregunta por qué se usa tanto el ratón. Y básicamente es esto, porque el ratón es lo mismo que el humano, lo mismo que el elefante, las células no se distinguen, un hepatocito de uno del otro da lo mismo, digamos, solo que varía el número, pero básicamente las células son iguales, los funcionamientos son iguales, las hormonas son iguales, es muy poquitas las diferencias. Unos piensan que el ratón y la rata es más o menos lo mismo, no, ni siquiera son parientes. La rata, o sea, 10 veces más, pero es más fácil de... Si uno quiere hacer algo quirúrgico, obvio, la rata es más grande y es más fácil de trabajar. El ratón es muy chiquito. Pero así como es 10 veces más grande, come 10 veces más, ocupa un volumen 10 veces más grande y sale 10 veces más. O sea, todo eso es plata. Entonces, con la plata que ustedes agarran y obtienen un dato, o sea, una rata, obtienen en 10 ratones, ¿me entienden? Es mucho más fácil. Aunque la vida, etcétera, y todo eso es similar. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que así como ellos viven 2 años, bueno, toda la vida transcurre más rápido, digamos, que en los humanos y en otros animales. Pero todo es más rápido. Y el crecimiento, o sea, de un órgano, el crecimiento de un tumor, etcétera, también es mucho más rápido. Ahí tienen los datos, digamos, que les hacen, bueno, cuánto viven. A los 2 meses ya son adultos. Hay 500.000 cepas distintas de ratones. En general, casi todos estos ratones son endocriados. Endocriados significa que entre hermanos, hermano por hermana,
O sea, y después esos hijos, hijo con hija, digamos, después nietito con nietita, bisnietito con bisnietita, etcétera, durante 20 generaciones. Y llega un momento en el cual son genéticamente idénticos, fotocopias uno al lado del otro. Cuando se hablaba de los clones, etcétera, todo ese periodo, eso existe antes de que yo naciera, y yo tengo 69 años. O sea, todos estos ratones endocriados, endogámicos, digamos, como si fuesen gemelos univitelinos. Y ahí tienen distintas cepas que esas son bastante usadas porque son famosas porque tienen alguna característica que sirve para medicina. O dan tumores espontáneos de mama algunos, digamos, otros les crecen, dan melanomas, otros dan una enfermedad tipo lupus. No es solo para oncología estos ratones, ¿eh? Eso para casi todas las patologías hay alguna cepa que tiene esa enfermedad y entonces sirve para agarrar y estudiarla. Sin genérico, los trasplantes que uno hace entre un ratón y otro es igual que en humano. Sin genérico significa de gemelo univitelino a gemelo univitelino, nada más. Eso en humano es dificilísimo, digamos, encontrar, pero en ratón es lo más normal. Alogeneico es lo que hacemos siempre en humanos, ¿no? O sea, todos somos humanos, pero distintos. Bueno, esto es cuando ustedes agarran una cepa de un ratón a otra cepa de otro ratón, ¿no? Están las mismas reglas. Y xenogeneico es cuando cambiamos de especie. Por ejemplo, islote del ángel, de cerdos a humanos, o tumores de humano que se meten en algunos ratones, no en cualquier ratón. Ahora vamos a ver. Y el híbrido, o sea, es cuando se mezcla un ratón, o sea, puro de una cepa, blanco, por ejemplo, y un ratón puro de otra cepa, negro, y salen, ahora vamos a ver fotitos, digamos, ratones que son híbridos. Esos híbridos tienen un cromosoma de mamá, un cromosoma de papá, y tienen la gran ventaja, son representantes de las dos cepas. Uno le mete un tumor de la cepa A, crece, o le mete un tumor de la cepa B, crece, porque es propio, ¿está? Y lo que es muy importante, son mucho más activos, neuroendocrinológicamente son mucho más activos, lo que se llama vigor híbrido. Por eso, cuando vieron los perros que uno agarra y tienen razas puras, no, el perro de la calle es mucho más sano, más vivo, etcétera, porque es mezcla. Y nosotros los humanos, ninguno de nosotros, por más que alguno se crea, somos puros, somos todos bien mezcla. Estos son los ratoncitos, una de las cepas de ratones blancos. Fíjense los ojitos rojos. Los ojitos son rojos porque son albinos. Entonces ustedes le están viendo, digamos, el fondo de ojo. Estos son ratoncitos negros, los C57 Black, digamos, y fíjense que las crías ya también tienen los ojitos negros. ¿Tá? ¿Qué pasa si los mezclamos blanco con negro? Es esto. Esta es la familia rayada. ¿No? Papá tiene rayas horizontales, mamá tiene rayas verticales, y el nene, el rayadito, más que el cuadrito, salió medio cuadrado. ¿No? Tiene las rayas horizontales y las rayas verticales, ¿no? De mamá y de papá. Es hijo, no hay vuelta. ¿Y qué es esto? En vez de tener rayas, salen con este color marroncito, claro, lindo, que se llama agouti, el color, agoutier en francés. Esto es interesante porque ustedes pueden quedar bien en una reunión social o por el estilo si alguien tiene algo, una prenda de vestir de ese color, y dice, ay, pero qué linda cosa, color agouti. Y suena como gente culta, ¿no? Franceses, etcétera. Bueno, y cuando agarren y vean en un paper que dice agouti mice, o sea, no es una cepa de ratón, es como decir black mice, white mice, agouti mice. Ahora, fíjense que una misma cepa de ratones, por ejemplo en este caso C3H, tienen distintas letras después. Esto es importante, porque uno lee un paper y dice, o sea, tal cosa, hicieron ratones C3H, pero resulta que después otros hacen ratones C3H y no le da lo mismo. O uno viene un colega, no, yo en Estados Unidos trabajaba con la cepa tal, ¿no? Pero, ¿qué letrita después? Ah, qué sé yo, ni me fijé. Y entonces tratan de, alguien tiene esta cepa C3H, sí, y después acá no les da las cosas, porque tienen que fijarse en eso, porque son todos muy parecidos, son todos hermanitos, pero no son idénticos, o sea, unos son unos, otros son otros, etcétera. Acá tienen otro, esta 129 es una de las cepas, es la cepa más utilizada para hacer knockout y transgénicos. No cualquier cepa de ratón es exitosa para hacer knockout y transgénicos. Lo más exitosa es esta, 129. La segunda más exitosa son los C57 Black. Pero hacer transgénicos, etcétera, no es tan fácil, digamos, para que uno agarre cualquier ratón, cualquier animal y lo hace. No, no, señor. Los ratones nude, estos son muy utilizados en oncología. Estos son ratones desnudos, no tienen pelo. ¿Y por qué son buenos? Porque son inmunosuprimidos. No completamente inmunosuprimidos. No tienen T. No tienen inmunología T.
algo de inmunología T tienen, pero bueno, no tienen inmunología T, digamos. Y entonces uno les puede trasplantar un tumor de humano y lo aceptan y crece. Tienen que tener en cuenta una cosa que es muy importante. Estos ratones tienen destruido el eje hipotálamo hipófiso gonadal. O sea que no tienen estrógeno ni progesterona. ¿tá? Por eso, digamos, no se pueden reproducir. Entonces son NU chiquita, que son homocigotas recesivos. O sea, solo el 25% de estos ratones de las camadas es lo que se puede utilizar. El resto son comida para las víboras. Ahora, si yo le inoculo un tumor humano de mama, por ejemplo, hormono dependiente, ¿qué pasa? No tiene estrógeno y progesterona, entonces no va a crecer. Le tengo que agarrar y meter estrógeno y progesterona, digamos, para del otro lado, para que tengan. En una de esas crecen, pero que van a crecer a costillas de las subpoblaciones hormono independientes, digamos, que estén dentro del tumor. ¿tá? Hay en varias cepas de ratones, algo de inmunología T tienen y tienen muchas natural killer. Eso es importante, porque ustedes le trasplantan un tumor de humano que es sensible o tiene muchas células sensibles a natural killer, las mata. Y les puede crecer, pero a costillas de células que son insensibles a natural killer. Entonces, lo que ustedes tienen en el paciente es distinto que lo que finalmente les creció en los ratones Newt. Acá tienen una fotito de ratones Newt, como ven son sin pelo. Ven que algo de pelo tienen, porque estos son medios berretas. Acá en la Argentina hay 2 o 3 lugares, digamos, que producen estos ratones Newt. Y la bolita que ven acá ahí en el ratón, en el subcutáneo izquierdo del ratón de la derecha, eso hubo un inóculo de células tumorales, digamos que de una línea, ¿no? Y que está ahí creciendo. Pero, o sea, como los ratones son algo de pelo tienen, o sea que algo de inmunidad realmente tienen y creció en esos experimentos mucho más lento de lo esperado. Otros ratones famosos son los beige, que es al revés. Estos no tienen linfocitos B. Inmunología B no tienen, pero sí tienen inmunología T. Y tienen pelo. Los skid, que son, esos no tienen ni T ni B. Y son severos. Estos sí son nenes de burbuja. Estos hay que agarrar, tratarlo todo con flujos laminares estériles, todo bien, esterilidad, porque los agarra una bacteria y los mata. ¿no? Después, los oncomais, o sea, son los primer ratón transgénico con un oncogen, el oncogen Harras. ¿no? Y no dan tumores en cualquier lado. Les aparecen tumores de mama, tumores de glándulas salivales y tumores de glándulas lagrimales. El 129 que ya se los comenté. Ratones knockout. Los ratones knockout no tienen ni una molécula, digamos, de la cosa para la proteína para la cual se lo noqueó, digamos. Ahora, eso una cosa que es muy interesante. Por ejemplo, ratones knockout para interleuquina 2, sin embargo, no tienen ni una molécula de interleuquina 2 y es importante. Y sin embargo, tienen una inmunología perfecta, cualquier tipo de producción de anticuerpos, rechazo de trasplantes, todo perfecto le anda. O sea que si uno lo hubiera hecho esos ratones knockout a principios, digamos, del conocimiento, hubiera dicho, no, viste, los ratones, la interleuquina 2 no es nada importante, si los ratones knockout no pasa nada. ¿tá? Razón en que todos, o sea, los ratones, la naturaleza, los tumores, siempre buscan caminos alternativos. ¿tá? Nadie está jugado para un solo camino. Transgénicos. En este momento es un gran boom, digamos, porque los ratones transgénicos, o los animales transgénicos, ¿no? En este momento le pueden meter el gen que quieran, lo pueden hacer expresar en el órgano que quieran y no en otros órganos, y lo pueden expresar cuando se les dé la gana. Les digo, bueno, a partir de ahora les doy tal cosita que los estimula, chac, y se empieza a expresar. Y después se lo saco y se apaga el gen. Eso gracias a los biólogos moleculares. Estas dos páginas son las dos principales fábricas de ratones, ratas, etcétera, de animales de experimentación. Si ustedes quieren saber si hay algún ratón knockout o un ratón transgénico para tal o cual proteína, tal oncogen, tal falla de oncogen, etcétera, tal mutación, etcétera, métanse ahí y van a encontrar que sí, en general sí, ya está hecho. Esto, por ejemplo, de los que están arriba es los skit, que lo que mencionaba antes. Pero ven que hay con distintos backgrounds, ¿no? Ahora, como la gente quiere más inmunosuprimidos, cada vez quieren más inmunosuprimidos para estar seguro, por ejemplo, los de abajo son skit, pero en los cuales a su vez se los hace obesos no diabéticos. Diabéticos no obesos, los not skit, que son más inmunosuprimidos, más nene de burbuja todavía que ahora y más caros. Los tumores pueden ser o aquellos que surgen espontáneamente
o aquellos que se le metió un estimulante, un carcinógeno químico, un virus, una radiación, etcétera, para que agarren y que aparezcan. Y después, una vez que uno aparece un tumor de estos, uno puede sacar células de ese tumor o pedacitos y metérselos a otros gemelos univitelinos y van a crecer. ¿Entiendes? No van a provocar una respuesta inmune por halo, o sea, como porque no es mío. No, sí, sí, lo tomás como tuyo. Si hay alguna respuesta inmune que es débil, en general, es contra los antígenos tumorales. Espontáneos, bueno, la cepa C3H, esa es famosa. En el video yo les mando otra clase que es curiosidades. Acá les comento, digamos, varios chimentos sobre esta cepa, pero esos son hembras que cuando se vuelven viejas, o sea, les aparece tumor de mama, ¿no? Y es por un virus, el MMTB. Trasplantables, es lo que yo les comentaba, y así se los trasplanta. Una vez que se trasplanta uno, cuando el ratón está por morir, se le saca, se le vuelve a trasplantar a otro, etcétera. Después de varios pasajes, ustedes tienen una línea tumoral in vivo. Si eso lo hacen por cultivo, por ejemplo, cultivan, etcétera, y cuando ya está llegando a confluencia, sacan celulitas, la meten en otra placa de Petri, va creciendo, le sacan así, terminan haciendo una línea tumoral in vitro. Se pueden congelar nitrógeno líquido. Ahí, bueno, escuchen la otra y les voy a comentar la anécdota que en la McGill University, que coincide, y son la misma gente los que inventaron el hockey sobre hielo y los que crearon las primeras técnicas de congelación in vitro. Les dije antes que los tumores crecen muchísimo más rápido, hasta en un corte histológico, digamos, a un amigo patólogo, muéstrenle un corte histológico, un tumor de ratón y se va a asustar el tipo. Porque pueden tener 10, 15 mitosis en un campo de 500 por, cuando en un tumor normal humano es una, dos mitosis, nada más. Y lo que hay que tener en cuenta en todos los modelos, por eso le digo que no hay modelos perfectos, es que son ratones sanos, a los cuales uno les inocula células tumorales. Y no dos o tres, le inocula 100.000 o 1.000.000 de células tumorales. Y en el humano no pasa eso. En el humano no es que agarró y te picó un mosquito, digamos, y te inoculó células tumorales. O agarraste una aguja, una jeringa, check, y te inocularon células tumorales. No, esto se lo hacen a alguien y lo rechaza completamente. Ustedes se pueden pinchar, meter 1.000.000, 10 millones de células tumorales de ratón y no le va a crecer nada. Lo van a rechazar por ser de ratón o por ser de otra persona. No hay peligro. Y esos ratones gozan de buena salud. Tienen un tumor que puede ser casi otro ratón pegado bajo la piel, por ejemplo, y crecen, o sea, agarran, se cuelgan, etcétera. Recién, pocos días antes de morir, recién les aparece caquesia y se vuelven más débiles. Si todos los ratones son idénticos y las células tumorales son como monoclonales las líneas, ¿no? Entonces uno diría, bueno, sí, siempre les venden en todos los cursos estos de que lo más importante es toda la parte genética, el DNA, los cromosomas, todo esto es lo más importante. Si los ratones son genéticamente idénticos y la línea es la misma, uno podría hacer experimentos con un ratón control y un ratón experimental. Sin embargo, eso se rechaza completamente. Entonces, ¿por qué? Porque, o sea, eso es una buena prueba de que los genes no son todos y que uno es uno y sus circunstancias. ¿Está? En distintos sitios, ustedes pueden agarrar las células tumorales y las pueden inocular en un ratón o una rata en distintos lados. Lo pueden meter en el subcutáneo, lo que más se utiliza, pero ¿por qué? Porque es fácil. Y ustedes, si crece más rápido, crece más lento, lo ven. Lo pueden medir. ¿Entienden? Y si un tratamiento lo hace crecer más lento, desaparece, lo ven. Lo ven día a día. Si quieren operarlo, el tumor, hacer una tumorectomía, o sea, es una pavada, no necesitan ser cirujanos, ¿no? Y esos son crecimientos heterotópicos, o sea, no es el lugar de nacimiento. Ortotópico u homotrópico es cuando el tumor de colon es en colon, el de pulmón en pulmón, el de vejiga en vejiga, etc. En cambio, heterotópico es cualquiera de esos, creo que se lo hace crecer en el subcutáneo, por ejemplo. Intraperitoneal, ahí crece como, se pueden llegar a crecer como en cavidad ascítica, pero es más difícil. En general lo que crecen es como una siembra peritoneal. Los Milky Spots son la mayor parte de ustedes capaz que nunca los escucharon, es unos pequeños, como si fuesen plaquitas, más chiquitos que unas plaquitas de Peyer, que están sobre todo en la zona del omentum, el delantal de los epiplones. Que esa zona es la zona principal de entrada y salida de glóbulos blancos de la cavidad peritoneal de ida y vuelta.
A nivel oncología, ¿qué tiene importancia? Que cuando hay unas, se desparraman células de un tumor de ovario o un tumor de colon durante una cirugía o antes, el principal sitio de unión, de adhesión a la cavidad, al peritoneo, es justo donde están los Milky Spot. Entonces, cuando alguien tiene que operar un tumor de ovario, un tumor de colon, etcétera, díganle al cirujano que por favor saque el delantal de los epiplones. Eso prolonga la sobrevida de los pacientes. ¿Tá? Intramuscular, almohadilla plantar, etcétera, eso es importante. Orejas. Intra el vaso, ahí pueden, del vaso, cuando meten un buen volumen, se hincha el vaso y salen después las células, parte de las células, por la vena esplénica, se une a la vena porta y el primer filtro que encuentra es el hígado. Y ahí aparecen, es una de las formas de hacer metástasis hepática. Cuando lo meten en cualquier vena, salvo la porta, ¿no? Obvio, el primer filtro que encuentran es el filtro del pulmón. Entonces ahí dan metástasis pulmonares. Van a ver cualquier cantidad, pero esas metástasis se llaman experimentales. Van a ver que en muchos papers, etcétera, sobre capacidad metastásica le hablan, aumenta, baja la capacidad metastásica, ven cómo diablos hicieron y no son metástasis espontáneas, sino que son metástasis experimentales, en los cuales agarran cualquier vena, la de la cola en general, y le inoculan 100.000, 200.000, 1.000.000 de células, etcétera, que entran todas de golpe. Y a los capilares pulmonares, ¡prac!, llegan todos de golpe. ¿Me entienden? Y eso es muy distinto de lo que pasa en los pacientes. En la pared del ciego para tumor de colon, o sea, lo pueden inocular en el órgano que se les dé la gana. Intraventrículo izquierdo sería lo más interesante, pero es difícil de que salga a veces. Que ahí sí, o sea, al salir de ventrículo izquierdo, todos los órganos por miligramo de tejido tienen la misma capacidad, la misma cantidad de células, etcétera, y ahí sí vemos en qué órgano quedan arrestadas las células y en cuáles crecen y en cuáles no. Intradérmico tiene más linfáticos, que cuando quieren investigar o sea, sobre tumores en ganglio drenante, etcétera, hay que ponerlo más intradérmico, más superficial que subcutáneo, por la cantidad de linfáticos que hay. Esto se puso de moda hace varios años y es una cosa muy linda. Es las proteínas fluorescentes de distintas cosas, por ejemplo la verde, como en este caso que fue la primera que se empezó a utilizar. El ratón está todo transfectado con, o sea, la GFP, la Green Fluorescent Protein. Y las células tumorales están transfectadas con la Red Fluorescent Protein. Entonces está ahí creciendo el tumor subcutáneo, que es todo rojo, esto con la luz apagada, luz ultravioleta, y el ratón todo verde. Cuando vemos a más aumento, fíjense, todo lo que es rojo son células tumorales, ¿tá? Todo lo que es verde es lo aportado por el ratón, en este caso son los vasos, etcétera. Vemos más de cerca y fíjense, rojo es tumor, digamos, y verde es todo de ratón. ¿Ven dónde están las flechas apuntando? Esas parecen neuronas, ¿no? Bueno, esas neuronas, ¿qué hacen una neurona ahí? Nada. Esas neuronas agarran y, o sea, no tienen por qué existir porque el tumor no piensa. Bueno, esa es las células dendríticas. Las famosas células dendríticas tienen ese nombre porque ven, están llenos de dendritas que parecen neuronas. Y acá, bueno, les paso en este paper, es esto. En este momento, digamos, ustedes pueden transfectar con distintos colores, y no es solo azul azul, verde verde, rojo rojo, sino que haciendo combinaciones, metiéndole distintas concentraciones, salen toda la lista esta que está a la derecha. Se utiliza mucho en sistema nervioso. Digamos, fíjense, todo lo que está ahí son neuronas de ratones a los cuales el asunto es que lo pueden seguir por el color, pueden seguir todas las dendritas y todos los axones de una misma neurona, con lo cual es barbaridad. Y esto mismo lo pueden hacer con células tumorales. Entonces ven interacción entre células tumorales normales, etcétera, ¿no? Todo muy bonito y artístico. Hay que tener en cuenta que el cáncer es una enfermedad de viejos en general. Ninguno de ustedes va a ser pediatra. Y la oncología pediátrica es completamente distinta a la oncología de adultos. Y en la general son muy pocos los tumores que dan en gente joven. Testículos, ovario, algunas leucemias, etc. La gran mayoría son en viejos. Sin embargo, se usan ratones que son jóvenes. En cuanto llegaron adultos, digamos, agarran y los utilizan. Y eso es pésimo. O sea, a nivel científico es pésimo. Lo único que hacen no corresponde, pero es por plata, porque sale muy caro mantener un ratón durante 1 año y medio dándole de comer, dándole housing, etcétera, para usarlo a una edad equivalente a la que le corresponde. Y aparte,
los tumores en los ratones viejos crecen más lento, que es lógico. Por eso es una de las tantas diferencias que hay entre ratones y humanos, ¿no? Obvio, un tumor que crece más rápido a cualquier quimioterápico es mucho más sensible porque tiene mayor cantidad de células en división. Y después cuando pasan a humanos, fracasan. Fue tan exitoso en ratón, digamos, y tan fracaso en humanos, ¿no? Bueno, ese es uno de las tantos motivos. Cuando trasplantan un tumor humano, no, o sea, como por lo que les comentaba antes, ciertas poblaciones sí, ciertas poblaciones crecen, no necesariamente es un calco, es idéntico a lo que viene de los pacientes. Este es un concepto de que la orquesta sinfónica es un órgano normal, ¿no? En el cual cada uno con saquito, corbata, moñito, etcétera, hace todo bien ordenadamente. Un tumor es como una orquesta de jazz. Uno, si es un de estos que escuchan solo música clásica, escucha jazz, dice esto es una anarquía completa. Y no, cuando ven cómo actúa una orquesta de jazz, no es una anarquía. ¿Me entiendes? Cada uno pasa el trompetista adentro, adelante, hace su show, etcétera, pero los demás atrás lo apoyan. El tumor es parecido. Hay más anarquía, hay más individualismo y cosas por el estilo, pero el resto de las células tumorales colaboran, digamos, y para que crezca el tumor. La célula tumoral solita no hace nada. Esto es interesante. Hay unos modelos en los cuales teratocarcinoma maligno, por ejemplo, de una cepa negra, maligno, se la mete dentro del macizo solar interno de cepa blanca, ¿no? Depende de dónde lo pegan, si no la pegan bien, el macizo solar interno y eso, digamos, adentro de un ovario, un útero después, ¿no? Si no la pegan bien, el tumor o sea, crece y por supuesto mata todo, ¿no? Pero si la pegan bien, de repente puede caer justo en el macizo solar interno, aparece un ratón, por ejemplo, la receptora era blanca, todo blanco, pero con un brazo negro. Todo ese brazo deriva de células tumorales de teratocarcinoma, maligno, no teratoma, teratocarcinoma maligno. Así, y ese brazo no es más feo, más lindo, no, es igualito a los demás. Así jugaron, hasta que obtuvieron ratones que en el cual eran los ovarios negros y otro con los testículos negros. Lo mezclan, da ratón 100% negro. El 100% de las células de ese ratón derivan de teratocarcinoma maligno. Entonces uno esperaría, si estos vienen de fallado, digamos, van a tener mayor incidencia de tumores. Nones. La misma incidencia de tumor que los C57 Black originales. ¿Tá? Esto si quieren lo pueden comparar con lo que pasa a veces en países, ¿no? Si uno agarra a Australia, decir, uy, eran todos presos, criminales, etcétera, después mandaron las prostitutas para que se entretengan, y sin embargo, los descendientes, todos los australianos, son los países con menor criminalidad que hay en el mundo y menor índice de prostitutas. En distintos microambientes u órganos, un tumor puede comportarse distinto en velocidad del tumor, en la angiogénesis, la invasión, la respuesta a droga, esto es lo que es importante, actividad de enzimas, producción de melanina, hay varios, pero la respuesta a drogas es lo que a ustedes más les importa. El MDR, o sea, en las mismas líneas tumorales creciendo en distintos órganos, la expresión del MDR, digamos, es distinta. Por eso a veces una metástasis responde y metástasis en otro órgano no responden. In vitro, pasemos a in vitro. ¿Qué tiene de bueno? Ahí, cuando ustedes ponen in vitro, la que crece es la célula tumoral, está aislada. O sea que todo lo que ustedes vean es sí o sí de la célula tumoral y no de las normales vecinas. ¿Qué tiene de malo? Lo mismo, la célula está aislada y normalmente en el cuerpo nunca está aislada, siempre coopera, etcétera, es decir, la ayuda de las normales vecinas. Acá les muestro fotos de distintos tipos. Arriba a la izquierda, unas células que son epiteliales, ¿no? Las epiteliales en general es lo que ven, lo que se llama en empedrado, ¿no? Está una célula contactando con la otra y haciendo un empedrado. A la derecha, arriba, unas células endoteliales, que es más o menos parecida, solo que son más chatitas. Abajo a la izquierda son células fibroblásticas, parecen neuronas, pero es así, son los fibroblastos, son alargaditos, etcétera, y no contactan así pegadito uno con otro, sino que son así más libres. Y después abajo, a la derecha, neuronales. Ven que son así distintas, ¿no? Yo tenía unos videos para mostrarles células moviéndose, tumorales, etcétera, pero es demasiado pesado. Tienen que tener en cuenta esto, cuando uno cultiva. Las células que vienen, por ejemplo, de un epitelio, un tumor epitelial, que sea cúbica, por ejemplo, ¿no? Un sexto de sus membranas están en contacto con la membrana basal. Otro sexto es apical, es lo que está con las cilias, etc. Y 4/6 en contacto con las hermanitas. Cuando uno los pone a cultivar, se transforman en un huevo frito, ¿no?
Entonces, o sea, cambian las proporciones, o sea, casi la mitad está en contacto con abajo, casi la mitad está arriba, y el resto, cuando están separadas, no contacta con nadie. Los 4/6 se transforman en 0 o en 1% si empiezan a contactar. Razón en que no es lo mismo, ¿no? Las membranitas, los contactos para adentro, razonen a nivel de biología celular. Otra, dejaron de estar en su barrio, dice, y se van al fondo de una pileta. No es lo mismo. Los alimentos son una porquería, porque, o sea, por más que uno diga, no, son barros, requete alimentantes, etcétera, pero no es lo mismo estar alimentándose normalmente. Las hormonas, vieron que las hormonas no están permanentes. Las hormonas se agarran, se libera la hormona A, esa hace sintetizar el receptor para la hormona B, y cuando se calcula que está, ya la naturaleza es viva, aparece la hormona B para no andar desperdiciando, ¿no? Y en cambio, cuando uno lo pone así, le tira cada 2 o 3 días, cambia todo el medio y existe el down regulation de receptores, ¿no? Bueno, no existen los corticoides matutinos, las caricias de los macrófagos, etcétera, todo lo que es in vitro, o sea, los cambios no están. Y antes era como hacer un camping en un arroyo. Por un lado vienen los alimentos, una banana flotando, la come y tira la cáscara y sigue rumbo abajo. En cambio acá no. Acá le tiran la banana, limpia, o sea, la come y la cáscara la tira en la misma pileta donde uno está, ¿no? Siempre se le agrega suero, digamos que suero fetal bovino en general u otro tipo de suero, y que eso se conocen muchas de las hormonas, etcétera, pero no se conocen todas las que tienen. O sea que las células realmente están pichicateadas, ¿eh? O sea, cuando están en cultivo. Y después existen las células cuando están normales, ¿no? O sea, tienen la inhibición de contacto. Cuando están sin contacto, crecen, 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 y cuando llegan a contactar con las otras, se frena su crecimiento, ¿no? Por la inhibición de contacto. La célula tumoral hace algo de eso, pero mucho más flojito. Bueno, sigo adelante. Otro detalle, aquellos que les gusta la inmunología, fíjense, o sea, en tumor no, porque casi no hay fiebre, pero en cualquier inmunología, y sobre todo infecciosa, es clave la fiebre, es el principal mecanismo de defensa, ¿no? Razones que, o sea, todo el sistema inmune trabaja mucho mejor en condiciones de fiebre que en condiciones normales. O sea, y sin embargo, en todos aún en Harvard, o sea, las estufas están todas a 37 grados en vez de tener aunque sea una estufa a 39 grados. Hay cosas que están a mitad de camino entre in vivo e in vitro, son los que se llaman cultivos 3D, ¿no? O sea, distintas cosas, etcétera. Que eso está muy lindo. Fíjense acá a la izquierda, esto me lo prestó Gabriel Friedman, que le va a dar una clase a ustedes. Son 3 líneas tumorales distintas. Y fíjense, a 8 días, 15 días, 30 días, 45, 60 días. En cultivo, ustedes, por ejemplo, tiran unas células y antes de la semana ya tienen completamente reemplazado todo. ¿Entienden? Crecen, o sea, una vez por día, 2, 4, 8, 16, 32, 64, algo así. En cambio acá, fíjense, pasan los días y el tamaño está todo tomado con el mismo aumento, ¿eh? El tamaño no aumenta tanto. Esto pasa mucho más cercano a lo que sucede en los pacientes. Acá estas fotos son de Gabriel, ese es Gabriel, ¿no? Y acá arriba a la izquierda, la pelotita blanca que tienen en la parte de abajo es un esferoide. A la derecha arriba una inmunistoquímica bueno, un anticuerpo, pero fíjense, todas las células bioticoleantes están en el anillo y en el centro está todo necrótico. Y acá abajo a la derecha tienen, bueno, como los nutrientes van bajando hacia el centro y como el CO2, o sea, es al revés, ¿no? Ahí lo tienen a Gabriel y el mes. Esto también, esto me lo prestó Gabriel, pero fíjense, en verde es un anticuerpo, ¿no? Que el anticuerpo es una molécula grandota. Y fíjense, o sea, en las células tumorales que están rojas, a las 4 horas ya penetró bastante. Y a las 24 horas está requete penetrado. Eso es para tener una idea en cultivo, digamos, en 3D, qué velocidad tendrán de entrada, digamos, las drogas. Las drogas son más chiquitas. Monoclonal es grande, es pesado. Vamos a pasar rápido. Ahí me metí. El crecimiento en agar blando es, como dicen, es que la célula puede crecer sin anclaje. Eso dicen que es patognomónico de maligno. Sí, eso es verdad. Yo tengo mis dudas realmente sobre ciertos detalles de eso, pero bueno, es muy a nivel de oncología experimental básica. Esta es una anécdota, se las cuento muy rápido. O sea, a ver, el agua,
Uno piensa que el agua es H2O, por más que sea destilada con doble balón de vidrio, milicú, etcétera. No es lo mismo un agua obtenida de Buenos Aires que un agua obtenida de Mendoza, así como Buenos Aires es una porquería, es como si fuese Texas, y Colorado es como si fuese Mendoza. Bueno, hay cosas contaminantes y cosas por el estilo que vienen con el agua, aún la ultra destilada, que todavía no se han descubierto y que a veces son necesarios para que una célula crezca o para que una PCR funcione también. Hay muchas anécdotas de eso. Y también, ojo, cuando una droga que viene en polvito, digamos, de Alemania y cosas por el estilo, y se diluye acá en Buenos Aires, capaz que la diferencia que pueda haber en la respuesta de pacientes argentinos, o sea, y los pacientes alemanes o pacientes yanquis o japoneses, puede ser debida pura y exclusivamente al agua, por más que el agua diga, no, es agua ultra pura, etcétera. Recuerden que una célula sin receptor puede ser influenciada por una hormona. ¿Por qué? Porque la célula A tiene el receptor, pero resulta que también tiene contacto de gap junction, por los cuales puede pasar el AMP cíclico, calcio, etcétera, de una célula a otra. Entonces es influenciada la célula que no tiene el receptor por lo que le pasa de segundo mensajero a la célula que sí tiene el receptor. Esto también, o sea, bueno, en ciertos modelos de rata, digamos, tumores que son hormonodependientes, cuando crece se lo castra, entonces deja de crecer. Después de un tiempo algunos retoman el crecimiento, se vuelve hormona independiente. Entonces cuando empiezan a ver la hormona independiente, en vez de encontrar más mitosis, que es la lógica, encontraron menos mitosis, pero resulta mucha menos apoptosis. Eso es el trabajo que empezó a decir, ojo, no hay que prestar solo atención a las mitosis, a las divisiones celulares, sino también a las muertes celulares, ¿no? Ahora vamos a empezar con los famosos y tan de moda los PDX, o con T o sin T, porque PDX puede ser para distintos tipos de patología, el T por tumor, ¿no? Acá es los ratones bien inmunosuprimidos, bien, cada vez más, como yo digo, los NOD-SCID, por ejemplo, le sacan el tumor de los pacientes, digamos, y, o sea, se los inoculan, ¿no? Este, hay que ver si crecen, ¿no? O sea, ahí esperan un cachito, tienen la ventaja de que mantienen la heterogeneidad, histología y molecular siguen siendo bastante parecidos a de donde se dio origen, etc. Acá tienen el dibujito, tienen el paciente, le sacan el tumor, van para abajo y ese tumorcito, o se lo meten, pedacitos de ese tumor se lo meten a ratones bien inmunosuprimidos. Cruzan los dedos para que crezca. Una vez que crece, se lo trasplantan pedacitos a otros ratones y así cada vez más hasta tener una buena cantidad de ratones con tumor. Cuando tienen una buena cantidad de ratones, por ejemplo 30, 40 o algo por el estilo, empiezan a probar, por ejemplo, 3 o 4 drogas se la dan y ven a cuál responde, a cuál no responde. En todo ese tiempo, la paciente o el paciente estuvo en remisión. Cuando le aparezca la recurrencia, uno ya sabe, es como un antibiograma, pero ya sabe a qué droga, digamos, ese tumor es sensible, ¿no? En lo que es la medicina personalizada se utiliza mucho. Algunos utilizan las células tumorales circulantes, ¿no? Como fuente. Y lo que es muy importante, no necesitan ya crearse su modelo para saber si responden o no. Hay miles de modelos de PDX, PDTX establecidos, con todo un panel de mutaciones para probar las drogas, etcétera, que se venden, eso sí. Pero, por ejemplo, tengo amigos en California que hacen eso, en la Universidad de San Diego, en California, y es así. De un paciente tienen toda la historia clínica, etcétera, y saber si es resistente o no resistente, tal mutación, y ahí tienen, o sea, pueden probar 3 PDX, o sea, con tal mutación, 3 PDX sin esa mutación, y a empezar a agarrar y a probar droga, directamente lo compran, que si no les va a llevar años el agarrar y establecer su propio modelo. Esto es lo mismo, digamos, pero, o sea, acá le agregan, o sea, el Next Generation Sequencing. Hasta, gran parte es similar, ¿no? Acá tienen el paciente con cáncer, van para arriba y es eso, ¿no? Agarran y trasplantan a un ratón, después esto lo expanden, trasplantan a más ratones, etcétera, y empiezan a agarrar y estudiar. Mientras tanto, acá en la parte para abajo, empiezan a estudiar toda la parte genómica, ¿no? Y la parte de receptores, etcétera, y cosas por el estilo. Después identifican los targets,
con todo esto que lleva su tiempo, y con los targets empiezan a inventar y a tratar de crear una droga que bloquee ese target. Cuando tienen drogas, van y la prueban en los ratones, ¿entienden? O sea que vienen creciendo con los tumores. Y a partir de ahí, van recién al paciente. O sea que la diferencia con lo otro era, aquellos eran para quimioterapia nomás, y en esto es agarrar y estudiarle toda la parte genética, además, para identificar targets, etcétera. Está bien, muchos agarran y critican, pero esto no es humanos, flaco, son ratones. Entonces tratan de agarrar y hacer ratones humanizados, metiéndole, por ejemplo, stem cells hematopoyéticas humanas, etcétera, para decir, bueno, tienen un sistema inmune, lo que no es completo, tienen parte de un sistema inmune, digamos, humano. Esto es lo mismo. Ahora vienen, o sea, otros que son los que están, ratones que están modificados genéticamente de entrada, ¿no? Esto, los GEMS, ¿no? Los tumores en el humano nacen de cero. Eso es una cosa que es muy importante. No es como yo le decía antes que son 100.000 células, un millón de células, el ratón es normal. No. Acá nacen de cero. Y una cosa es con un sistema inmune ir de A2, 4, 8, 16, 32. Viene el sistema inmune, los achica, otra vez 4, 8, 16, pácate, hasta que finalmente crece un tumor. Que en estos casos se da eso, que es mucho más parecido a lo que pasa en humanos, ¿no? este, Sirve mucho para un gen que sea sospechoso, uno le mete ese gen y vemos qué diablos pasa. Y esto es, ¿por qué se hacen todos esto? Porque lo que ven es que la mayoría de los clinical trials en fase 3 fracasan. Eso está diciendo que la mayoría de los modelos convencionales no son buenos predictores clínicos. Eso es un golpe bajo, digamos, para los que hacemos oncología experimental básica, pero es verdad. Por eso empezaron a agarrar y a crearse estos GEMS. Porque no había modelos así, que te hagan todo el curso normal, ¿no? Esto es, bueno, dividido a la izquierda lo que sirven estos GEMS para investigación básica, y a la derecha lo que sirven para oncología translacional. Un coma y knockout. El problema con todos estos es que todas las células de todo el cuerpo están knockout o están transfectadas. Entonces, se crean los condicionales, los GEMS condicionales, perdón, sí, o sea, transfectadas, sí, es con el gen que habíamos querido. En cambio, en estos, al ser condicionales, por ejemplo, usan es este asunto que yo digo que lo pueden noquear y activar cuando quieran, ¿no? Y donde quieran. Pueden, o sea, porque a veces pueden expresar dos genes, pero lo hacen simultáneamente, y eso en los pacientes no sucede. Entonces se hacen para poder manipular, cuestión de que primero se exprese el oncogen 1, dejan pasar un tiempo y después se expresa el oncogen 2. Entonces ahí mucho más parecido a lo que pasa en humanos. Son caros, consumen tiempo, mucho trabajo, pero bueno, cada vez son más rápidos, ¿no? Hay modelos que están basados en stem cells embrionarias también, ¿no? Con sus ventajas. Y algunos tienen resultados que son muy lindos, ¿no? O sea, esos son, hay algunos papers, etcétera, ¿no? Por ejemplo, el cáncer de hígado hay distintos tipos, se los paso. Este es el sistema CRISPR, ¿no? Que tan de moda. Eso. Este es una cosa interesante. Todo el mundo sabe que el P53 es importante, pero en estos hicieron modelos en los cuales, activando el P53 normal, tumores que habían aparecido, ¡frum!, regresionan todos. Esto es un gol de media cancha. Ahí es, no hay tutía. Te convencen, digamos, de que el P53 normal es requete importante. Bloqueas el P53 normal y el tumor crece. Activas el P53 normal y el tumor se viene a pique, ¿tá? O lo mismo con el MIC. En un momento haces una breve inactivación del MIC y lleva a una regresión tumoral y con diferenciación de osteocitos maduros. Esto, si no les gusta y los sorprende, porque estaban mirando otro canal. Sirve para varias cosas. Bueno, estos son comentarios que los pueden agarrar y este,
son pros y contras, acelero acá. El uso in vivo de RNA de interferencia también. In vitro es fácil, le tiras la gotita, etcétera, pero in vivo se usan transgénicos en los cuales se puede activar o sea, la producción de RNA de interferencia, con lo cual inactivas el RNA sin necesidad de tener que transfectarlo, digamos, a la célula tumoral con esos oncogenes, ¿no? Y es más rápido todo eso. Y acá lo que le comentaba, que en una clase extra se llama curiosidades, o sea, hay entre ciertas cosas que le muero de un pequeño adelante, este bichito tan hermoso, bonito y alegre, que se llama Naked Mole Rat, esto tiene muchas características que se las cuento ahí, pero lo más importante es que no hacen tumores. ¿Hay algún animal que no haga tumores? Estos es uno. Y este también, vieron que se puso de moda el asunto de el mejor marcador, dicen que es el PSA con más el dedo. Eso está para tumor de próstata y eso está 90 y pico, o sea, creo que es 87 y sube como a 93, 95 más o menos. Bueno, poniendo perros a olfatear orinas, personas, sudores, etcétera, obtienen porcentajes mucho mejores. Y ahora se están tratando de hacer ratones, moscas, etcétera. Esto lo leen en el siguiente. Y acá es donde termina. Fíjense el mono qué es lo que está leyendo, ¿no? El origen del hombre.